Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Vamos a seguir resolviendo problemas de la unidad 2, fluidos. Problemas que relacionan presión. Entonces, vamos a resolver hoy varios ejercicios. La próxima clase, como siempre, varios ejercicios más. Que siempre les recomiendo que primero estudien la teoría antes de venir a ver los ejercicios. Estudien la teoría, todos los recursos que les hemos dejado en el aula virtual, tanto los PDF como los archivos de videos, y luego pueden ver estos ejercicios y de todo lo que vayan estudiando, las dudas que les vayan quedando, las pueden ir anotando en un cuaderno y luego vienen y me hacen sus consultas, que en las tutorías con mucho gusto les resolveré todas las dudas que ustedes tengan, sea de la parte teórica, sea que no entiendan un concepto, un fenómeno, una ley, o sea que no entienden algo en alguno de los ejercicios. ¿Sí? Si hay un ejercicio que les cuesta entender alguno de los procedimientos, ustedes me preguntan y yo trataré de responderle a cualquiera de sus inquietudes y sus dudas. Recuerden siempre que nunca hay preguntas tontas, que tonto es quedarse sin preguntar y quedarse con la duda. Así que cualquier cosita que necesiten saber, por muy pequeña que sea, por muy fácil que ustedes consideren, entonces háganla. ¿Sí? Vamos a comenzar con este ejercicio que tenemos acá. Nos dice cuál debe ser el área de contacto entre una ventosa es como un chupón, algo que succiona, completamente vacío, y un techo, si la ventosa debe soportar el peso de un estudiante. Entonces, aquí tenemos el diagrama, un diagrama que representa este movimiento. Vamos a poner el puntero láser. Aquí tenemos el diagrama, ¿sí? Básicamente un diagrama de cuerpo libre. Tenemos la ventosa, ¿sí? Que es este estilo de copa que tenemos acá, que está unida al techo, ¿sí? Y en esa ventosa se le guinda un estudiante de 80 kilogramos de masa, de peso. Perdón, de 80 kilogramos de masa, ¿sí? Entonces, este estudiante va a estar ejerciendo una fuerza. Y la ventosa, para poder soportar sin que haya desprendimiento de la ventosa desde el techo, tiene que succionarse con una cierta fuerza, ¿sí? Una fuerza que se va a equilibrar con esta fuerza que se está ejerciendo por el peso del estudiante. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, si planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre aquí tenemos la fuerza que va en la dirección Y, serían estas. Vean que el estudiante está allí, está en equilibrio, ¿sí? Entonces no se está moviendo en X, entonces solamente tenemos las fuerzas en Y, que sería esta, el peso, que va hacia abajo. Tenemos acá la fuerza que hay en el contacto de la ventosa, que está succionada al techo, ¿sí? Que es la que hace que no se vaya completamente para abajo, que es la que hace que se equilibre con el peso del estudiante de forma tal que no caiga, ¿sí? Que no se genere movimiento, sino que se mantenga allí en equilibrio. Y tenemos esta fuerza normal acá. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza de contacto entre dos objetos que están en contacto, ¿sí? Si yo tengo mi dedo sobre una pared, por ejemplo, ¿sí?
allí hay una fuerza de contacto, una fuerza normal ejercida por la pared sobre mis dedos de manera perpendicular. El contacto tiene que ser de manera perpendicular, ¿sí? Por eso siempre va en la dirección perpendicular al contacto, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, si el techo está acá, bueno, digamos que esto está en contacto con el techo, esta fuerza normal es la fuerza que ejerce el techo sobre la ventosa. Pero vean, cuando el estudiante se guinda, ¿qué va a pasar con ese contacto? ¿Sí? Inicialmente la ventosa está aquí agarrada en el techo, pero cuando el estudiante se guinda, él ya va a tratar de ir hacia abajo. ¿Sí? La ventosa va a tratar de ir hacia abajo y disminuye la magnitud de ese contacto que hay allí. ¿Sí? Lo disminuye de tal manera que hace que aquí la fuerza, la fuerza normal se anule. ¿Sí? Entonces, esta fuerza normal, en este caso, va a valer 0. ¿Sí? Por lo que les acabo de explicar, cuando el estudiante se guinda, esa succión hace que la ventosa trate de despegarse y su fuerza o la fuerza de contacto ya no va a ser la misma que cuando no está el estudiante, que está bien pegado. Entonces, esta fuerza normal es 0 y ¿qué nos queda aquí? Nos queda la fuerza hacia abajo, que es el peso, y la fuerza hacia arriba, que viene dada por qué tan fuerte se adhiere la ventosa al techo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esto, primero, bueno, esta cuenta, si sabemos que el estudiante pesa 80 kilogramos, podemos tener su peso para saber, perdón, si sabemos que el estudiante tiene una masa de 80 kilogramos, podemos conocer su peso para saber cuál es la fuerza que se está ejerciendo hacia abajo. ¿Sí? Eso lo hacemos básicamente por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, sabiendo que la aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad, porque es el peso. 80 por 9.8 nos da un peso de 784 newtons. Entonces, ahora, como esto está en equilibrio, eso implica que la fuerza, como tenemos solamente dos fuerzas, la fuerza que va hacia abajo va a ser igual a la fuerza que va hacia arriba. ¿Cuál es esta fuerza que tenemos acá? La fuerza con que la ventosa se adhiere al techo. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la presión con que se adhiere la ventosa, porque ahí va a haber una succión, ¿sí? Es como un chupón, no sé si aquí le dicen así. Es como un chupón que se adhiere por la succión. Se adhiere allí. Entonces, esa presión que genera, multiplicada por el área donde se está adhiriendo, es igual a la fuerza, ¿sí? A la fuerza con que se adhiere. Y entonces, si lo que necesitamos es que se equilibre con el peso de este estudiante, entonces esa presión por área va a ser igual a el peso del estudiante que tenemos acá. Entonces, fuerza igual, la fuerza del peso va a ser igual a la fuerza de la presión de la ventosa. Y la fuerza y la presión de la ventosa es la presión multiplicada por el área. Entonces allí, básicamente, podemos despejar lo que nos interesa, que es el área. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el área, lo único que nos hace falta conocer. Entonces, al despejar nos queda fuerza, o el área es igual a la fuerza de la gravedad, que es el peso, dividida para la presión. Y eso va a ser igual a 784 newtons dividido para la presión, que es 1.013 por 10 a la 5 pascal, ¿sí? Que es la presión atmosférica. Aquí se va a generar presión atmosférica porque dentro de la ventosa, ¿sí?
lo que hay es vacío, ¿sí? Se genera un vacío que es lo que hace que se adhiera. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Cuando sacamos la diferencia de presión, lo que nos queda es la presión atmosférica solamente, porque aquí es vacío. Entonces, nos queda la presión atmosférica 1.013 por 10 a la 5, y al resolver esta división, tenemos que el área que debe tener esa ventosa para poder soportar el estudiante de 80 kilogramos es de 7.74 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces seguimos con un segundo ejercicio que tiene dos partes, parte A y parte B. ¿Sí? Nos dice, A, una aspiradora potente tiene una manguera de 2.86 centímetros de diámetro. Ya sabemos que el área transversal, ¿sí?, es 2.86 centímetros de diámetro. Sin boquilla en la manguera, preguntan cuál es el peso del ladrillo más pesado que puede levantar la aspiradora. Figura A. Esta figura que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, luego nos dicen, ¿qué pasaría si, y ahora nos vamos para un pulpo, si un pulpo usa una ventosa de 2.86 centímetros de diámetro en cada una de las conchas de una almeja? Está una almeja cerradita y viene el pulpo, la agarra y trata de separarla, ¿sí? Para comérsela luego, trata de separarla. Nos piden encontrar la fuerza máxima que puede ejercer el pulpo en el mar a una profundidad de 32.3 metros. ¿Sí? Bien, resolvamos la parte A del ejercicio para la aspiradora. Entonces, la aspiradora básicamente trabaja por succión, es como una bomba de vacío, ¿sí? Que cuando se enciende lo que hace es alar todo lo que está de un lado y llevarlo al otro. Es decir, hace una succión de todo lo que está dentro de una cámara para sacarlo para el otro. Lo único es que aquí tenemos una manguera que queda abierta, entonces como succiona todo lo que está alrededor, toda la basurita, los papeles, el polvo, cualquier cosa que está ahí, va a ser atraído por esa succión, ¿sí? Pero si nosotros tapamos esa boquilla, lo que nos va a succionar es la mano, y luego aquí adentro va a quedar vacío porque trata de succionar algo y no hay más nada, y entonces lo que se genera es un vacío dentro de la aspiradora. Eso es básicamente cómo funciona la aspiradora. Entonces, esta aspiradora nos dice que tiene una manguera con un diámetro de 2.86 centímetros. Nos dicen, sin boquilla en la manguera, nos especifican que no va a haber boquilla en la manguera, entonces la manguera va a quedar con su punta, ¿sí?, circular, con un diámetro de 2.86. Porque si uno le coloca una boquilla, uno reduce el área con la que va a succionar. ¿Sí? Pero entonces nos dicen, olvídense de boquilla, si tienes la manguera directo, un área de sección transversal circular cuyo diámetro es 2.86 centímetros. Nos preguntan, ¿cuál es el peso del ladrillo más pesado que puede levantar la aspiradora? En la figura A, vean, aquí se tiene la aspiradora levantando un ladrillo. Entonces preguntan, ¿cuál va a ser el ladrillo más pesado? ¿Cuánto tiene que pesar el ladrillo que tiene más masa para esa aspiradora? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una configuración de la aspiradora que es un área circular con un diámetro de 2.86 centímetros. Va a generar succión y
va a levantar un ladrillo. ¿Qué preguntan? ¿Cuál va a ser el peso de este ladrillo? Entonces, si la aspiradora succiona al ladrillo, ¿sí? Si tenemos ladrillo, la aspiradora lo succiona y lo mantiene aquí, quiere decir que este ladrillo está en equilibrio, no se mueve. Si mantenemos la aspiradora allí quietecita, este ladrillo no cae, ¿sí? Ni va hacia arriba. Ni cae ni va hacia arriba, es decir, no se mueve, está en equilibrio. Entonces, el ladrillo va a tener un peso, ¿sí? Que es la masa por la gravedad. Eso es lo que queremos conocer. ¿Cuánto va a pesar el ladrillo más pesado que la aspiradora puede levantar? Ahora, ¿a qué es igual el peso de este ladrillo si cuando está succionado por la aspiradora está en equilibrio? Fácil, ¿cierto? Segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, pero como está en equilibrio, es igual a cero. Entonces hay una fuerza hacia abajo, que es el peso, y hay una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de succión de la aspiradora. Entonces, la fuerza del ladrillo es lo mismo que la fuerza de succión de la aspiradora. Entonces, lo que tenemos que conocer es con cuánta fuerza la aspiradora succiona el ladrillo y sabiendo la fuerza con que la aspiradora succiona al ladrillo, podemos conocer el peso porque va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿qué hacemos allí? Decimos que la fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. ¿Cuál área? El área de la manguera de la boca de la manguera de la aspiradora. Entonces, ¿qué presión nos queda aquí? Básicamente, aquí en realidad es una diferencia de presión. Pero ¿qué pasa? Lo dije hace un momento. Dentro de la aspiradora, cuando le ponemos algo aquí que lo succiona, ya dentro lo que se crea es un vacío, ¿sí? Si se crea un vacío, ¿cuál es la presión? Si suponemos que se crea un vacío perfecto, entonces la presión sería cero, ¿sí? No habría presión dentro de la manguera y nos quedaría la presión atmosférica que está acá, ¿sí? Que está sobre todo lo que nos rodea, ¿sí? Sobre nosotros mismos incluso está la presión atmosférica. Entonces por acá afuera está la presión atmosférica y adentro está la presión de succión, que sería cero, porque es el vacío. Entonces nos quedaría presión atmosférica menos la presión de succión, nos quedaría solamente la presión atmosférica. Entonces fácilmente calculamos la fuerza de succión, que sería la presión atmosférica 1.03 por 10 a la 5 pascales multiplicada por el área de succión, que es pi por r cuadrado. ¿Cuánto vale r? Si el diámetro es 2.86 centímetros, entonces el radio es 1.43, ¿sí? Por 10 a la menos 2, ¿por qué? Porque aquí está en centímetros y necesitamos llevarlo a metro. Entonces corremos 2 comas, ¿sí? Multiplicamos por 10 a la menos 2. Y todo elevado al cuadrado. Entonces básicamente al resolver esa cuenta que ustedes deben hacer allí en su casa, con sus calculadoras, tenemos una fuerza de 65.1 newton. Esa es la fuerza que ejerce la aspiradora, ¿sí? Entonces, si esa es la fuerza máxima que va a ejercer la aspiradora, el ladrillo con el mayor peso posible para que la aspiradora lo pueda levantar, tiene que ser un ladrillo que pese 65.1 newton. Si pesa más de eso, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿sí? Si pesa menos de eso, ¿qué va a pasar? Se va a mantener porque la fuerza hacia arriba es mayor, ¿sí? Entonces, allí va a intentar, pero
subir, pero como ya lo está parando la manguera, entonces no sube más, se queda allí pegado a la manguera, si pesa menos, ¿sí? Si la fuerza del peso es menor. Ahora, si tenemos un pulpo, aquí tenemos el pulpo que usa las ventosas, que tienen un diámetro de 2.86, vean, un diámetro igual a esta aspiradora. En cada una de las dos conchas de una almeja, con la intención de separar las conchas, nos piden encontrar la fuerza máxima que puede ejercer el pulpo en el agua de mar a 32.3 metros de profundidad. Entonces, vean, acá nosotros estábamos en la superficie de la Tierra, ¿sí? Donde solamente tenemos la presión atmosférica. Pero aquí ya nos dicen que estamos a una profundidad de 32.3 metros. Y nosotros conocemos que la presión varía con la altitud o con la profundidad, ¿sí? Sea que vayamos profundo en el mar o sea que vayamos altos en el aire, ¿sí? En la atmósfera. Entonces, la presión va a variar con la profundidad y con el fluido donde está, ¿sí? Dice que estamos en agua de mar. Entonces nosotros sabemos que el agua de mar no tiene, por ejemplo, la misma densidad que tiene el agua. Entonces tenemos que tomar en cuenta la densidad del agua del mar y la profundidad. Entonces, aquí básicamente tenemos solamente la presión atmosférica, porque ya le expliqué, dentro del tubo hay vacío, ¿sí? Entonces no hay presión. Pero ahora, acá, en el fondo del mar, nosotros vamos a tener la misma ecuación, porque es el mismo fenómeno lo que está pasando. Fuerza igual a presión por área, pero ahora esta presión tiene tanto la presión atmosférica, que está en todos lados, más la presión debida a la profundidad y al fluido donde se encuentra, al líquido donde se encuentra. Entonces, estamos a 32.3 metros de profundidad y estamos en agua del mar, que suponemos que va a tener un valor de alrededor de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos el área que conocemos. Las ventosas de un pulpo son circulares y entonces nos dicen que es una ventosa que su diámetro mide 3.86 centímetros. Entonces, básicamente sustituimos. La fuerza va a ser igual a la presión atmosférica, 1.013 por 10 a la 5 pascal, multiplicada por la densidad no multiplicada, sino más la densidad del agua de mar, que la vamos a tomar como 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicada por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicada por la profundidad, que es 32.3 metros, y todo eso lo multiplicamos por el área de la ventosa, que es pi por r cuadrado, porque la ventosa es circular. Entonces, si es 2.86 centímetros de diámetro, aquí vamos a tener 1.43 centímetros de diámetro, que llevado a metro es 1.43 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Y ya ahí lo que queda es simplemente resolver la cuentica, ustedes con su calculadora, y les debe dar una fuerza de 275 newtons. Y básicamente eso es todo. Vean, acá una aspiradora que está en el vacío, un pulpo que está dentro del mar, ¿sí? Y las dos hacen succión, los dos sistemas hacen succión y el área es exactamente lo mismo, pero vean cómo varía dependiendo de dónde se encuentra.
Ahora resolvamos este otro ejercicio que tenemos acá. Tenemos un sótano que se construye en una nueva casa. Dice, para el sótano de una nueva casa se cava un hoyo en el suelo, con las dos verticales que bajan 2.4 metros. Vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Hay una casa, ¿sí? Hay una casa, digamos, aquí está la casita, ¿sí? Y se va a hacer un sótano en esta casa. Entonces se hace un hoyo, ¿sí? Digamos, el hoyo puede ser diferente a la casa, pero digamos que se hace un hoyo, lo voy a dibujar más hacia acá, ¿sí? Entonces se dibuja se hace un hoyo, que bueno, debería estar así. Se hace un hoyo para hacer el sótano, ¿sí? Dice, con las dos verticales que bajan 2.4, ¿sí? Esto va a medir 2.4 metros. Bueno, ahí ustedes me creen que eso dice 2.4. Entonces, hacia acá mide 2.4. Es la profundidad, que bajan 2.4 metros. Una pared de cimiento de concreto se construye horizontal los 9.6 metros de ancho. Es decir, esto va a tener, se hace una pared acá donde está el hoyo, que tiene 2.4 metros de profundidad y de largo tiene 9.6 metros. ¿Sí? Esas son las dimensiones. Una pared que baja 2.4 metros y tiene 9.6. Y dicen, esta pared de cimiento mide 0.183 metros desde el frente del hoyo, está el hoyo, y mide desde el frente hacia la pared, es decir, el grosor, básicamente lo que nos dan aquí, 0.183 metros desde el frente del hoyo del sótano. Durante una tormenta, el drenaje de la calle llena el espacio frente al hoyo. Vamos a ver si les logro representar aquí algo. Digamos que este es el hoyo y la pared viene en esta dirección, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está la pared que tiene hacia abajo 2.4 metros y así a lo largo tiene 9.6 metros. El drenaje hace que todo este hueco acá se llene con agua, completito. Sí, digamos que esto está derechito así. Todo esto se llena con agua. Oh, vamos a ponerlo, a dibujarlo, a tratar de ser un poquito más artista. Todo esto se llena con agua debido a la tormenta, al drenaje. Pero el agua no pasa para acá. Es decir, esta parte del sótano queda sin agua. ¿Sí? Esta es la parte de la calle, viene el drenaje y todo el agua de la tormenta cae acá. Pero no hay agua que se filtre hacia el sótano. Entonces, durante una tormenta, el drenaje de la calle llena el espacio enfrente de la pared de concreto, pero no el sótano detrás de la pared. El agua no se filtra en el suelo de la arcilla, es decir, nosotros tenemos acá el suelo y esta agua que está acá no se va a filtrar para acá, no, se va a quedar hasta acá. Esto simplemente lo que nos quiere decir es que va a haber siempre esta cantidad de agua que tenemos acá. El agua que llegue acá se va a quedar aquí y va a ejercer una presión contra la pared. Y el agua no se va a ir por aquí para que esto disminuya y cambie la presión. Básicamente para mantener la presión debida a esa cantidad de agua que está aquí. Entonces no se filtra el agua por el suelo y queda toda la pared
que se le ejerce una presión debida a esa agua. Entonces nos dice, encuentre la fuerza que ejerce el agua sobre la pared de cimiento. ¿Sí? Básicamente, llega el agua, la pared, llega todo el agua, se llena y como le ejerce un contacto con una cierta fuerza, va a haber, con una cierta presión, va a haber una fuerza debida al agua. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, medimos la presión que podemos medir. ¿Qué pasa? Tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica está en todos lados. La tenemos tanto acá como de este lado acá. Entonces, hay presión atmosférica de este lado de la pared y hay presión atmosférica de este lado de la pared. Entonces, estas dos presiones atmosféricas se cancelan y nos va a quedar solamente la presión debida al agua, ¿sí? Que es la presión que podemos medir, podemos decir que es la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica es igual a la densidad del agua multiplicada por la gravedad, que multiplica a la profundidad, ¿sí? La profundidad es todo esto que tenemos acá, la gravedad y la densidad del agua. Aquí tenemos la presión atmosférica por el lado, digamos si hablamos lado derecho, lado izquierdo, la presión atmosférica por el lado derecho y la presión atmosférica por el lado izquierdo irían en contra, ¿sí? En sentido contrario se anularía. Entonces nos queda solamente la presión debida al agua. Y básicamente ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque si conocemos la presión, podemos conocer cuál es la fuerza que ejerce el agua. Si conocemos la presión que ejerce el agua sobre la pared, entonces podemos saber directamente cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esa pared. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a la presión por el área. Y el área lo conocemos porque tenemos acá las dimensiones. Nos dicen que es 2.4 metros de altura y 9.6 metros de ancho. Entonces aquí simplemente decimos la presión atmosférica es agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura. En este caso, hacemos un promedio y va a ser en 1.2 metros. ¿Sí? Entonces, a multiplicar todo esto, ¿sí? Porque es una presión promedio, una fuerza promedio, vamos a tener un resultado al sacar la cuenta de 1.18 por 10 a la 4 pascales. ¿Sí? Entonces, ahora conociendo el área, la presión y conociendo el área, podemos calcular la fuerza. Fuerza igual a la presión que ejerce el agua multiplicada por el área. ¿Cuánto vale el área? 2.4 por 9.6 metros al cuadrado. Fuerza igual a la presión 1.18 por 10 a la 4 pascales multiplicado por 2.4 metros por 9.6 metros. Y eso nos da, uy, lo puse por aquí, déjame borrarle. Eso nos da una fuerza de 2.71 por 10 a la 5 newtons. ¿Sí? Entonces, bueno, si ven acá, nos dice, en comparación, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre el agua, es decir, la fuerza del peso del agua, toda esa cantidad, toda esa masa de peso del agua, es esta que tenemos acá, nos dicen que es 43.1 kilonewton y esta es 2.71 por 10 a la 4 por 10 a la 5 newton, perdón, por 10 a la 5 newton. ¿Ves? Esto es kilonewton por 10 a la 3. Esto es 10 a la 5. Es mayor,
esta fuerza que tenemos acá. Es bastante mayor. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy, para no agobiarles tanto. Nos vemos en una próxima clase con más ejercicios. Vuelvo y les repito, estudien las teorías, estudien los ejercicios y anoten cualquier duda, y aquí estoy para aclararles todas sus dudas. Chao, chao, nos vemos en la próxima clase.